hoy a seguir trabajando con lo que era el género distribución, perdón, género orden, subaspecto distribución. Lo primero que veíamos en este subaspecto era claro y confuso. Lo que sigue dentro de este mismo subaspecto son las distancias. ¿Distancias entre qué? Entre letras, entre palabras y entre líneas. Esos serían los tres espacios. Uno de ellos nos va a hablar de la distancia principalmente que le colocamos en la vida real a personas, ¿no? La distancia entre letras va a ser la distancia que le ponemos a las personas, no solamente con las cuales tenemos una gran confianza, sino que es con las que convivimos. Por eso, entre los datos que habíamos pedido al inicio de cuando tomamos una muestra de escritura, que habíamos hablado que tenemos que tomar una serie de datos, una serie de preguntas, estaba la pregunta de con quién convive el escribiente. Porque esta distancia, particularmente la distancia entre letras, nos va a decir con quién convive. Entonces no es lo mismo que viva con su familia, ¿no? Con su familia de origen, su padre y su madre, o etcétera, a vivir con su pareja o con la familia que propia, digamos, ¿no? Bueno, entonces es importante saber con quién vive el escribiente. Y además con las personas que frecuenta de manera cotidiana y en la cual tiene mucha confianza. Para sacar la distancia entre letras, lo que vamos a hacer es delimitar y hacer un muestreo gráfico. ¿Cómo hacíamos un muestreo gráfico? Principalmente dividiendo la masa gráfica, no el escrito, con ese simbolismo de espacio que habíamos dicho de 9 espacios. Pero en vez de hacerlo sobre la hoja, lo hacíamos con todo el texto. O sea, encuadrábamos el texto con el rasgo que esté más arriba, el rasgo que esté más abajo, el que esté más a la izquierda y el que esté más a la derecha. Una vez que el texto está encuadrado, medimos su alto, lo dividimos en 3, medimos su ancho y lo dividimos en 3 y van a quedar delimitados 9 cuadrantes. A su vez, a esos 9 cuadrantes vamos a marcar una línea central en cada uno de ellos a nivel vertical y a nivel horizontal y va a quedar un simbolismo de espacio, 9 cuadrantes con una división también interna de cada cuadrante. Una vez que hacemos eso, que a ver si tengo una imagen a mano y si no la hago rápidamente. En la imagen vamos a ver una técnica de muestreo. Esto era un texto esto era una hoja A4 donde tenía margen superior, margen inferior, margen derecho grandes. Entonces lo que se hace es encuadrar desde la letra más alta, desde la letra más baja, de la letra más a la izquierda y la más a la derecha, y queda esto delimitado. Luego, las líneas rojas serían los 9 cuadrantes o los 9 espacios, y luego se traza una línea en el centro de todos para que quede delimitada esta cruz. Esta línea debería estar un poquitín más para el medio. Este de acá. Un chiquitín más al centro. ¿Para qué es esta cruz? Porque lo que vamos a tratar de hacer es elegir óvalos, jambas, ampas, todo lo que vamos a medir en los corazones de cada cuadrante, para hacerlo de una manera más objetiva, que no sea que yo elija este óvalo, que otro colega use este otro óvalo, Bueno, entonces lo que hacemos es tratar de buscar los óvalos más cercanos a ese centro, ¿no? En el caso del tema que vamos a ver hoy, que es distancias, vamos a tratar, por ejemplo, si vamos a hacer distancia entre letras, podríamos tomar la distancia entre la D y la I. O entre la I de mencionada y la O, ¿no? Siempre tratando de usar las medidas que estén cercanas a esos encuentros. En todos los cuadrantes vamos a tomar una medida, excepto
en el cuadrante número 5, que es el que mayor carga emocional tiene, donde ahí vamos a tomar 2 medidas. ¿Por qué vamos a tomar 2 medidas? Para que nos quede una muestra limpia de 10 medidas. ¿No? De ahí es mucho más fácil después aplicar regla de 3 simple para ver los porcentajes. Si hay 3 medidas grandes, si hay 3 medidas espaciadas, va a ser 30% de medidas espaciadas. Si hay 7 medidas concentradas, va a ser 70% de medidas concentradas. Porque es más sencillo, es más directo el porcentaje, ¿no? En 10, ¿no? Mucho más que en 9. ¿No? Entonces, son una medida por cada uno de estos espacios, excepto en este espacio número 5, que vamos a tomar 2. Lo mismo más adelante cuando veamos distancia entre palabras. Vamos a usar esta de acá arriba o esta de acá abajo, si fuera esta la escritura que estamos marcando, digamos. Cualquiera de estas dos que sea cercana a esta intersección. En este caso, por ejemplo, se nos complica un poquito porque justo coincide con 2 palabras largas. Ahí usaríamos o este de acá abajo o este de acá arriba. Y luego lo mismo con distancia entre líneas. Acá es más fácil porque justo esta intersección quedó entre renglones, así que vamos a usar ese espacio, ese espacio. Acá podríamos tomar el espacio entre este renglón y entre este renglón y este, ¿no? Como decíamos que acá en el cuadrante número 5 vamos a usar 2 medidas, usamos esta y esta. ¿Bien? Bueno, eso sería una técnica de muestreo. Lo primero que haríamos para analizar distancia entre palabras, letras y líneas sería delimitar estos espacios y ya marcar qué es lo que vamos a medir. Una vez que ya tenemos eso, sí nos vamos al proceso técnico. Empezamos de vuelta. Distancia entre letras es la distancia que el sujeto le pone a las personas con las que convive y con las que existe una gran confianza. A nivel mediciones, se va a tomar el ancho del óvalo más cercano al espacio entre letras que queremos medir. Entonces, cuando ya delimitamos cuál va a ser el espacio que vamos a medir entre letras, buscamos el óvalo más cercano a ese espacio. Como es una distancia horizontal, ¿cuáles son las distancias horizontales? Entre letras y entre palabras. ¿Y cuál es la distancia vertical? Entre líneas. Cuando vamos a medir distancias horizontales, vamos a usar el ancho del óvalo. Y cuando midamos distancias verticales, o sea, la distancia entre líneas, vamos a usar el alto del óvalo. En este caso, distancia entre letras usa el ancho del óvalo más cercano, donde se saca el 60% y el 80% de ese ancho, y ese será el intervalo de medidas normal. Si es mayor la distancia que existe entre letras, va a ser una distancia espaciada entre letras, y si es menor, va a ser una distancia concentrada entre letras. O sea, si la distancia que hay entre letras es mayor al 80% de ese óvalo cercano al espacio, va a ser espaciada, y si la medida es menor al 60% del espacio, del ancho del óvalo cercano a ese espacio, va a ser concentrada. Una vez que hacemos las 10 medidas, vamos a hacer la siguiente regla de 3 simple. Total de medidas, 10. Ese es mi 100%. ¿Cuántas letras espaciadas hay? ¿Cuántas letras con espaciamiento normal tiene? ¿Y cuántas letras concentradas tiene? En base a cuál es el porcentaje mayor o más alto, nos va a dar el significado o la forma que tiene el sujeto de relacionarse con estas personas que decíamos, con las personas que convive o con las personas con las que tiene una gran confianza. Acá tenemos un ejemplo en imprenta minúscula. Fíjense, tenemos
La distancia que vamos a ver es qué distancia existe entre la N y la O de conocernos, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es marcar la distancia que existe entre el cuerpo de la N y el cuerpo de la O. Luego medimos el ancho del óvalo más cercano, sacamos el 60 y el 80% y nos va a dar la distancia normal o el intervalo de normalidad en lo que es la distancia entre letras, ¿no? Entonces, en este caso particularmente, que no le puse valores, sino el gráfico de cómo hacer la medida, esto podría ser una distancia normal o espaciada. Habría que ver, después de medir, habría que controlar eso. Pero esta sería la forma de marcarlo. A nivel distancia entre letras, vamos a ver que concentrada, el escribiente sería dependiente de sus relaciones íntimas, ya sea sería dependiente de sus afectos o de las personas más cercanas, ya sean parejas, familiares o de amistad, de una manera casi patológica, en el sentido de esta dependencia emocional. Necesito que me acompañen a hacer tal cosa, necesito que hacer juntos o estar juntos constantemente. Normalmente estas personas, si además de tener concentrado tenemos otras letras que están yuxtapuestas, vamos a ver que el sujeto va a usar cualquier tipo de forma para poder estar cerca de la otra persona, ya sea usando la culpa, la violencia, la manipulación, con tal de que el otro esté pendiente a mis necesidades o a mis tiempos o a mis espacios. Tendría una significación similar a la escritura confusa por yuxtaposiciones, y es por eso que si tiene los dos rasgos, hablaríamos de una persona con una marcada dependencia afectiva a las personas que él considera más íntimas. Si la distancia entre letras es normal, la persona sabría dar la justa importancia a lo que piensa y a la forma en la que actúan las personas con las que convive sin perder su individualidad, y va a poder adaptarse al medio, a ese medio, con mayor facilidad. Tendría capacidad de administrar lo destinado a esa área de su vida. Esto quiere decir que también sabe administrar los tiempos, los espacios e incluso hasta lo económico con estos vínculos de convivencia. Y por último, la escritura espaciada, entre letras particularmente, vamos a ver que el sujeto buscaría distanciarse de esos vínculos con los que tiene esta cercanía, ya sea por desconfianza o por malestar. El hecho es que el sujeto no se está sintiendo cómodo en ese espacio de convivencia o en ese espacio de intimidad, generando distanciamientos de tipo afectivos sobre todo en la convivencia, ¿no? Bueno, vamos a distancia entre palabras. La distancia entre palabras nos va a hablar de la cercanía o distancia que el sujeto pone a afectos, pero que no son tan cercanos. Por ejemplo, amigos o compañeros del trabajo, compañeros de estudio, familiares que los ve eventualmente, las personas con las que se relaciona a diario, pero no tiene un vínculo tan profundo o significativo como los que encontraríamos en la distancia entre letras. Acá también es una medida horizontal, ¿no? Por lo tanto, también vamos a usar el ancho del óvalo más cercano a la medida que tomemos entre palabras. Acá vamos a tomar el ancho del óvalo más cercano al espacio entre palabras que queramos medir, y a ese ancho lo vamos a multiplicar por 2. Esa
va a ser la medida normal entre palabras. Si es menor al ancho de 2 óvalos, va a ser concentrada. Perdón, si es mayor al ancho de 2 óvalos, va a ser espaciada. Y si es menor al ancho de 2 óvalos, va a ser concentrada. Una vez que ya tenemos las 10 medidas tomadas e identificadas si son concentradas, espaciadas o normales, vamos a hacer la siguiente regla de 3 simples, que sería total de medidas, o sea, total de medida entre palabras, tantas, cuántas son espaciadas, ahí ya sabemos que son 10, entonces total de medidas entre palabras, 10 es el 100%, cuántas son espaciadas, cuántas son de espaciamiento normal y cuántas son concentradas. En base al resultado, vamos a ver cuál es la inferencia. Cosas que pueden ocurrir, que no lo dije en las letras, pero también pueden ocurrir en distancia entre letras, palabras o líneas, es que los porcentajes que predominan sean 2. Por ejemplo, tengo 4 medidas espaciadas, 4 medidas normales y 2 medidas concentradas. En ese caso ponemos el significado de normal y de espaciada, que serían los dos que tienen 4 medidas. Y vamos a decir, el sujeto tiene ambivalencia entre, bueno, y ahí vamos a poner el significado de normal y el significado de espaciada. Quiere decir que el sujeto tiene una irregularidad de comportamiento en esa área, digamos. En este caso que estamos hablando de cómo se relaciona con las demás personas. Pero esto puede ocurrir. En este ejemplo vamos a ver la distancia que existe entre la palabra podamos y conocer. Ahí lo primero que hacemos es delimitar el espacio que hay entre la letra C y la letra S, ¿no? Entre podamos y conocer. Esa va a ser la distancia que quiero identificar o poder medir. Y de ahí lo primero que hago es buscar cualquiera de los óvalos más cercanos, porque tenemos la O anterior a la S o tenemos la O que le sigue a la C, de conocernos. En este caso se utilizó la letra O de conocernos, y a ese ancho lo multiplicaríamos por 2. En este caso, y a simple vista, podríamos identificar que este espaciamiento es espaciado, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque después de multiplicar el ancho de la letra O por 2, seguiría existiendo espacio o seguiría siendo más grande el espacio entre palabras. Por lo tanto, esto sería un ejemplo de distancia entre palabras espaciada. Vamos con los significados de distancia entre palabras. En la distancia entre palabras concentrada, el sujeto busca dominar el ambiente. Hay que ver también cuál es el ambiente gráfico y sobre todo también qué otros rasgos acompañan a la escritura. Porque ahí vamos a ver si va a utilizar algo más agresivo, algo más de manipulación, ¿no? O sea, más agresivo sería con más cantidad de trazos rectos o angulosos. Y cuando sea excesivamente curvo, va a ser una persona que va a tender a ser más dócil en esos ambientes. Y cuando veamos muchos bucles en la escritura, va a ser a través de la manipulación, ¿no?, que buscaría dominar ese ambiente en los cuales se frecuenta. Pero principalmente, lo que podríamos decir, sin indagar en todos esos aspectos, a nivel general diríamos que el sujeto va a buscar que en cada espacio o en cada lugar donde se desarrolle, tener un control del mismo. Por otro lado, cuando la distancia entre palabras es normal, habría una postura que mantendría su individualidad, si es que escribe en imprenta, por ejemplo, pero también logra adaptarse a diferentes cánones y relaciones sociales en las cuales se ve envuelto. No solo porque
en ocasiones podrían llegar a ser superficiales, sino porque el compromiso afectivo es mínimo, digamos, ¿no? En la distancia entre palabras espaciada, lo que dijimos antes, si la escritura es imprenta, además de ser espaciada, vamos a encontrar un gran individualismo, necesidad de una distancia excesiva a las personas. Generalmente va a ser por desconfianza, pero también porque no le gusta compartir su vida íntima o sus facetas más internas, ¿no? Y va a evitar, en la medida de lo posible y de que los ambientes lo permitan, el trabajo individual por sobre el trabajo en equipo. Si tuviera que trabajar en equipo, va a buscar ser el líder de ese equipo, ¿no? Como una forma también de tener un control sobre ello. Distancia entre líneas. La distancia entre líneas nos va a hablar de cómo el sujeto se muestra o se desarrolla en espacios donde no tiene vínculos afectivos, ¿no? Por ejemplo, una fiesta o diferentes áreas de trabajo con las cuales no se vincula a diario, reuniones frente a personas con las cuales no tiene un vínculo afectivo, por ejemplo, un congreso, cómo se dirige a personas que recién conoce por primera vez, reuniones sociales, ¿no? Pero principalmente acá no hay una vinculación afectiva con esos individuos. En este caso es la primera distancia que vamos a ver a nivel vertical. Por lo tanto, en esta distancia vamos a tomar el alto del óvalo más cercano a la medida que estemos midiendo, ¿no? Entonces, se toma el alto del óvalo más cercano al espacio entre líneas que queremos medir y se multiplica por 3. Esa será la medida normal. Si es mayor, será una escritura espaciada entre líneas, y si es menor, será concentrada entre líneas. Una vez que ya estén tomadas todas las medidas, se va a realizar la siguiente regla de 3 simple, que nos permite indicar cuál es la distancia entre líneas predominante en ese escrito. Entonces vamos a decir total de medidas, 10, es el 100%, cuántas líneas espaciadas tenemos, cuántas líneas con espaciamientos normales tenemos y cuántas líneas concentradas tendríamos. De cómo medirlo, vamos a medir la distancia que existe entre el renglón de tiempo y de conocernos. Dato que no dije recién, pero que en la imagen queda claro, vamos a utilizar la línea caligráfica inferior del renglón superior, esta que está acá, y la línea caligráfica superior del renglón inferior. Bien, en pocas palabras sería la limitante inferior de la zona media, sería la línea caligráfica inferior, y la limitante de la zona superior de la zona media, que sería esta de acá. Una vez que delimitamos esos dos trazos o esas dos líneas, la línea caligráfica superior e inferior, las unimos. Y ahí nos queda el espacio entre líneas que vamos a analizar. Y luego usamos el óvalo más cercano a esa medida, que en este caso sería la O de conocernos. A esa altura la multiplicamos por 3 y comparamos ese resultado con este módulo o con esta medida. Si es igual o un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, sería considerado normal. Si es más que esa la diferencia, vamos a encontrarnos con una distancia entre líneas, ya sea normal, concentrada o espaciada. Si es mayor, ese espacio, que la multiplicación va a ser espaciada. Si ese espacio es menor a esa multiplicación, va a ser concentrada. En cuanto a significados, la distancia entre líneas concentrada
vamos a ver que el sujeto busca llamar la atención en esos lugares que decíamos recién que era una persona nueva o que eran personas con las cuales no tenía confianza. Entonces va a buscar no pasar desapercibido, le gusta mostrar una confianza, una actitud confiada. Eso le da aptitudes para sociabilizar en diferentes ambientes, disfruta de las fiestas, de las reuniones, y con otros rasgos podríamos hablar también de esto de la necesidad patológica de atención. Sumado a muchos otros rasgos podríamos hablar de narcisismo o de histrionismo. En cuanto a la distancia normal entre líneas, la persona podría adecuarse a diversos contextos sin invadir ni física ni psicológicamente al otro, ¿no? Mostrando una imagen correcta, marcada por las buenas formas, el sentido correcto de su propia imagen, y tendría un equilibrio entre la extro y la introversión. Y en última instancia, la escritura espaciada entre líneas nos va a hablar de un sujeto que evitaría las situaciones sociales con las personas que no conoce, ¿no? No gustaría de situaciones en las cuales se ve obligado a relacionarse, ya sea por trabajo o por otros motivos, en lo que refiere a estos contextos. Dejaría ver una persona más bien introvertida e inhibida. ¿Bien? Ok. ¿Duda? Bueno, hay dos casos particulares que deberíamos destacar, que sería cuando las tres medidas, o sea, la distancia entre letras, palabras y líneas, nos da como resultado concentrada, o el caso de que el distanciamiento entre letras, palabras y líneas nos dé espaciada. En el primer caso se llama triple estrechez, en el segundo caso se llama escritura espaciada. Pero acá no estamos hablando de una distancia en particular, sino que todo el escrito es espaciado. Bien. Cuando hablamos de triple estrechez, vamos a hablar de una persona que tiene un pensamiento lógico, deductivo, marcado, buena capacidad de concentración y precisión, ahorrativa en lo relacionado a lo económico, en ocasiones, y si a esto le sumamos un márgenes, todavía no vimos márgenes, pero si los márgenes son todos pequeños o ausentes, más esta triple estrechez, estaríamos hablando de una persona que llegaría a lo tacaño. Además, tendería a ser ahorrativa en el tiempo y en el esfuerzo que dispone para las tareas y actividades que realiza. Tendría visión del detalle, pero no tendría una visión global de las cosas. Tendría también dificultad en los vínculos, ya que necesitaría estar en contacto con las personas y sentirse parte de toda relación interpersonal con la cual es parte. O sea, va a requerir una devolución del entorno y un reconocimiento constante de las personas con las cuales se vincula. Por otro lado, la escritura espaciada, esta que decíamos que es espaciada en los tres espacios, el de letra, el de palabra y el de línea. Cuando esto ocurre, va a ser una escritura espaciada o un texto espaciado y mostraría una gran imaginación por parte del sujeto, que en ocasiones podría ser desbordada si a eso le sumamos ambas desproporcionadas en más, que es uno de los aspectos de orden que vamos a ver próximamente. Pero bueno, ya vamos sumando. Si decimos que tiene escritura espaciada en los tres espacios, más ambas desproporcionadas en más o infladas, vamos a hablar de que esa imaginación es desbordada. También podría existir impulsividad, necesidad de distanciamiento con el medio en el cual se encuentra, búsqueda de soledad y aislamiento. Tendría una visión global de las cosas, las interpretaría y entendería cómo funcionan, infiriendo generalidades de los hechos y las cosas, pero con dificultad para ver el detalle o lo individual. Y va a tener una introversión predominante, ¿no? Si en los tres géneros tiene una distancia espaciada.
Dicho esto, veamos algunos ejemplos. Ok. Bueno, en esta muestra de escritura, a simple vista y sin mediciones, cosa que esto es para hacer prácticas, estimulando por lo menos viendo una visión gestáltica, pero esto es para practicar y para comprender estos ejemplos. Lo que debemos hacer siempre es medir, porque muchas veces a simple vista parece espaciado, parece concentrada, y uno después de tomar las medidas nota que en realidad era una distancia normal, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que son como muy evidentes. Por ejemplo, este espacio que tenemos acá es un espacio espaciado, porque este óvalo lo vamos a multiplicar 3 veces y me va a seguir quedando espacio. O sea, acá no tenemos duda. ¿Lo haríamos? Y sí, porque tenemos que dejar una regla de 3 simple escrita o un porcentaje, aunque sea. Pero en este caso, antes de empezar a analizar, estamos observando que esa medida en particular es espaciada. Acá tenemos un escrito que es espaciado entre líneas, marcadamente espaciado, es espaciado entre palabras, ¿sí? Y habría que observar dónde quedan las intersecciones de cada uno de los cuadrantes para determinar si es espaciada, concentrada o normal entre letras. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos algunas letras que son concentradas, como esta. Tenemos otros espacios que son espaciados, ¿no? Y tenemos algunos que son de espaciamiento normal. Entre la R y la O sería un espacio normal. Entre la I y la B, espaciada. Entre la B corta y la O sería concentrada. Entonces, acá es la importancia de tomar el muestreo, de que no seamos nosotros quienes elegimos ese muestreo, sino que quede determinado por el centro de cada cuadrante. Bueno, acá tenemos otra muestra de escritura. Tenemos espaciamiento espaciado entre líneas, espaciamiento espaciado entre palabras, porque los óvalos son muy estrechos, ¿no? Entonces, cuando medimos ese ancho y lo multiplicamos por 2, nos va a dar que este espacio es espaciado. Lo mismo va a ocurrir entre letras. Debido a que los óvalos son muy estrechos, cuando midamos esa distancia que hay entre una letra y la otra, también nos va a dar concentrado, o en algunos casos podría darnos espaciados, como acá en momentos. Esto lo vamos a ver mucho más adelante y lo vamos a ver en continuidad. Esto se llama lapso de cohesión, que es una distancia anormal entre letras. Igualmente, de vuelta, con la técnica del muestreo nos va a quedar determinado cuál es el espacio que vamos a medir y clasificar. Pero también en este escrito tenemos distancia entre letras concentradas, normales y espaciadas. Por ejemplo, acá en por, esto es una distancia entre letras espaciada. Esta distancia entre palabras es espaciada. Y esta distancia entre líneas es espaciada. Si esto se mantuviera a lo largo de todo el escrito, sería una escritura espaciada en su totalidad, que era este último de los casos que veíamos recién. Y terminamos. A ver, vamos a abrirlo en YouTube.
Cualquier cosa, me avisan. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un abrazo gigante.